Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto los usos comunes, es decir, cómo se utilizaba este término en la antigüedad. Y los usos antiguos que hemos visto simplemente son asamblea general y asamblea ordinaria. Usted nunca va a ver ahora que se haga uso de esta manera del término a hoy. Eso fue antes, hoy ya es otra cosa. Hoy tenemos otros usos que son comunes pero que tampoco son bíblicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los usos? Cuando usted va a hablar de iglesia, casi siempre todo el mundo entiende esto. Capilla o templo. Pero eso es hoy, en esta época. Porque en aquella época usted decía eclesía y a la gente no se le venía a la mente un templo, jamás. Eso nunca pasó. Eso pasó fue 400 años después o 300 años después de que Cristo ascendió, ¿cierto? Ahora tenemos un concepto muy diferente al primitivo y muy diferente al bíblico. Iglesia, templo. Bueno, miremos. Iglesia también, eso es lo que les había dicho, ahí se ve muy pequeño. Iglesia también se usa para referirse a un lugar físico, que por lo general es el edificio que un grupo de creyentes ha comprado o alquilado para llevar a cabo reuniones religiosas. Es decir, que no necesariamente se entiende por iglesia aquella infraestructura templaria y barroca y enorme, ¿cierto? No. Se entiende por iglesia una estructura, simplemente un edificio que ya tenga un letrero, y más cuando tiene sillas adentro y en medio, de la mitad o al lado tiene un púlpito. Ya con eso es suficiente para que la mente de la modernidad, de la gente de hoy, entienda ese lugar como una iglesia. Entonces yo pongo esta foto y les digo, ¿quién me dice qué es esa foto? Y levanta la mano y dice, la iglesia del 20 de julio. ¿Cierto? Inmediatamente ya la mente asocia esta infraestructura con una iglesia. ¿Ven cómo estamos en la modernidad hoy? Miren que el concepto es diferente. ¿Ven? ¿Sí ven esa bolita rojita que se hizo ahí? Claro, todo el mundo dice que esa es la iglesia de Monserrate, ¿cierto? La infraestructura de una vez ya está grabada en la mente y ya nos dice inmediatamente que eso es una iglesia. Esta es, cuando pasa uno dice, esta es la iglesia carismática, ¿no? Cuando usted escucha la expresión un domingo como hoy, a esta hora, usted está comprando el pan en la panadería y alguien dice, vamos para la iglesia. ¿Usted qué se imagina? ¿Sí? Usted ya empieza a pensar, ¿a dónde irá? ¿La de allí, la cuadrangular, la asamblea, ¿cierto? Se empieza a imaginar como la capilla, el edificio. Usted no se está imaginando que va a ir a reunirse a un asunto de interés comunitario, ¿cierto que no? Nada que ver. Y si lo decimos entre hermanos, inmediatamente, ¿qué se nos viene a la mente? Esto. ¿Sí? Usted pone en el Google Maps iglesia y ¿qué le sale? Google Maps inmediatamente le bota la foto de todas las capillas que reconoce. ¿Sí? Para Google, iglesia es una capilla y la señala con un puntico rojo y una cruz. Y usted le acerca a cada puntico y usted encuentra ahí un edificio. Es que ya es muy común, hermanos. Ya es muy común que iglesia es una capilla, es un edificio. Al haber dicho todo esto, debemos entender, y debe quedar muy claro, debe haberlo puesto un poco más grande, que jamás en toda la Biblia se usa la palabra iglesia para designar un edificio. En tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia no tenía edificios. Es una realidad. En tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia no tenía edificios. Pregunta, ¿y entonces dónde se reunían los cristianos? Dice no dejar de congregarnos, no dejar de reunirnos. Nosotros vamos a ver las marcas de la iglesia visible, y entre las marcas de la iglesia visible, ahí les adelanto, una marca de que tú perteneces a una iglesia es que te reúnes. Si tú no te reúnes, no eres de la iglesia visible. El hecho es que la iglesia, desde que es iglesia, se reúne. Eso es algo esencial.
Si siempre se han reunido, entonces, ¿dónde? Porque no tenían edificios y la iglesia siempre se reúne, entonces, ¿dónde? Ahí está. Miren esto, solamente analícenlo un poquito ahí. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Primera pregunta, ¿qué les enseñaba? Mira ahí en el mismo Hechos 20, todo el consejo de Dios. ¿De qué manera? Miren que hay dos maneras. Pablo predicaba todo el consejo de Dios, pero Pablo también enseñaba todo el consejo de Dios. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Hay otras versiones que nos lo dejan un poquito más clara, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén. Como no omití por miedo nada de lo que podría seros útil, os predicaba y enseñaba. Vean, ahí están los dos verbos, predicar y enseñar en público y por las casas. La Nácar Colunga lo dice así: como no omití nada de cuanto os fuera de provecho, predicándoos y enseñándoos. Con respecto al todo el consejo de Dios, hay dos cosas que se pueden y se deberían hacer: predicar y enseñar. No solo predicar, también enseñar. Pablo no solo predicaba, Pablo también enseñaba. La Biblia latinoamericana dice así: saben que nunca me eché atrás cuando algo podría ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé, en público y en las casas. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Seguramente Pablo, cuando predicaba en público, muchas personas quedaban convencidas y con la necesidad de seguir escuchando. Él lograba impactar la gente cuando hablaba a medio de las multitudes. Entonces se le acercaban y le decían: Pablo, por favor, ¿me puedes enseñar? ¿Cuándo vas a mi casa y me enseñas? Y como no era solamente uno, sino eran varios hermanos, se organizaban y se reunían en alguna casa, y Pablo, después de haber predicado en público, iba y les enseñaba en privado. ¿Qué hacía Pablo entonces en las casas? Les enseñaba, ¿cierto? Después de haber predicado en público, iba y daba enseñanzas, teología. Miren que él enseñaba todo el consejo de Dios. Imagínense ustedes una predicación que tenga en cuenta todo el consejo de Dios. O una enseñanza que tenga en cuenta todo el consejo de Dios. Pablo, tanto en público como en las casas, era una persona que procuraba enseñar con profundidad todo lo correspondiente a la palabra de Dios. Esta otra pregunta: ¿en dónde? Ahí está. Públicamente, en las plazas, en las calles y en la sinagoga. ¿En dónde más? Por las casas. Dice un comentarista arqueólogo que por lo general los cristianos se reunían en hogares que tuvieran una habitación lo bastante grande para albergarlos. Algo así como lo que pasa hoy también. Entonces, si queremos ir a la casa de la hermanita Paola y habemos 4, no hay ningún inconveniente. Vamos a una consejería, a ver una película. Pero si vamos a ir 15 o 20, entonces pensamos que de pronto la casa de la hermanita Paola pueda no servir, y entonces nos vamos para la casa de otra persona, a la que veamos que nos puede albergar. En esta época pasaba lo mismo. Entonces, ¿dónde se reunían los cristianos? Anteriormente se reunían en casas, por lo general casas espaciosas, de dueños que querían escuchar y querer aprender más de la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Dice acá: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Por qué
¿Por qué formaron una turba y se fueron para la casa de Jasón? Porque ahí se reunían, ¿cierto? Ahí se reunían. Pero miren qué importante es el antecedente. ¿Qué había pasado antes de que pasara esta turba? ¿Qué nos venía narrando el texto? Dice que Pablo, como acostumbraba, iba a las sinagogas de los judíos y les enseñaba las escrituras. Estaba haciendo enseñanzas en público. Y como consecuencia de lo que él hacía en público, habían algunos de la sinagoga que le dijeron: Pablo, muy interesante esa enseñanza. Me dejaste pensativo, me dejaste impactado. Yo no había visto las escrituras de esa manera. ¿Por qué no pasas a la casa? Y empezó con Jasón. Jasón empezó a estudiar. Y entonces otros hermanitos también que tenían la misma inquietud se empezaron a reunir en la casa de Jasón. Y todo empezó porque Pablo les enseñaba en público, impactó gente y los reunió luego en las casas. ¿Dónde se reunían entonces los cristianos? En las casas. ¿Y qué hacían en las casas? Estudiaban de manera profunda todo el consejo de Dios. No se reunían a hablar de temas generales, se reunían a estudiar lo que Pablo decía en la sinagoga. ¿Y qué iba a hacer Pablo? ¿Empezar a hacerle la charla y hablar de cualquier cosa? No, ellos tenían actos litúrgicos dentro de las casas y allí estudiaban profundamente la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Entonces, si uno es de esos que va leyendo la Biblia y trata de imaginársela para que le quede grabada en el corazón, entonces dice, las iglesias de Asia os saludan. Entonces, de pronto algunos se imaginarían todos esos templos, ¿sí? Iglesias de pronto con varios nombres, regadas por Asia, ¿sí? Cada uno como localizado y al estilo de hoy. Pero después cuando uno lee lo que sigue, dice ahí, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Entonces las iglesias de Asia son de este mismo modelo, del de Aquila y Priscila. ¿Sí ven cómo el movimiento cristiano del primer siglo, todo ese movimiento cristiano tenía una costumbre de reunirse en las casas? Todas las iglesias regadas por Asia se reunían en las casas. Por lo menos todas las iglesias, en su principio, todas se reunían en casas. ¿Qué nos muestra esto? De Hechos, de 1 Corintios 16, 19. Esto nos muestra, hermanos, que las iglesias estaban siguiendo el modelo apostólico de la iglesia en Jerusalén. Que ellos empezaron a seguir el modelo de iglesia de Jerusalén que los apóstoles pusieron, en donde se reunían en las casas a perseverar en la doctrina de los apóstoles, a partir el pan y a orar. La primera iglesia que hizo esto de reunirse en las casas, ¿cuál fue? La iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque allí fue que se presentaron todos los acontecimientos, allí era que estaban los apóstoles, allí fue que pasó la crucifixión. Y otra vez vuelve a repetirse este patrón. Miren lo que dice Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hay de fondo? Una predicación en público. Hay una predicación en público. ¿Qué generó esa predicación en público? Convertidos. Hubo personas que se convirtieron por causa de la enseñanza que él estaba haciendo en público. Como consecuencia de ese mensaje bíblico, se convirtieron algunas personas. Y dice ahora el 42. Algunas 3,000. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El resultado de la predicación en público fue que estas personas se convirtieran y luego se quisieran reunir. ¿Dónde se reunían? No decían 3,000 personas. ¿Dónde? ¿Dónde se reúnen 3,000 personas? Pues hombre, en ese momento les tocaba reunirse en el templo. ¿Qué dice el versículo 46? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 3,000 personas
O sea, ¿hay algún hermano que tenga una casa así de grande para albergar 3.000 personas? ¿O ustedes cómo entienden ese texto ahí? En diferentes casas, con diferentes grupos, en diferentes momentos, ¿no? Una característica que es intrínseca, o sea, esencial, elemental de un verdadero cristiano que pertenece a una iglesia es que le nace reunirse por naturaleza de lo que el Espíritu Santo hace en él. Una persona que no le gusta reunirse, que no le gusta ver a los hermanos, que no le gusta compartir con ellos, tiene que buscar del Señor y pedirle ayuda, que le dé esa pasión por anhelar su casa, a la iglesia, la casa de Dios, templo de Dios viviente. Debe tener esa necesidad. Ahora, otra cosa que tenemos que decir de acá. Si el texto nos muestra que se estaban reuniendo en el templo, es por lo que estamos entendiendo del contexto y el fenómeno de lo que acontece. Pero no podemos decir con esto que el templo debe ser idealizado y debemos reunirnos en el templo. No. En lugares donde no se tenía templo, ¿en dónde se reunían? En las casas. O sea, ¿el punto cuál es? El punto son las casas, no el templo. Si aquí se están reuniendo en el templo, no es porque el templo fuera ese escenario en el que el Espíritu Santo les puso que se reunieran. No. Donde no tenían templo, como por allá en las iglesias de Asia, les tocaba reunirse en las casas y no se sentían menos en la presencia de Dios por estar en la casa que por no estar en Jerusalén, ahí al frente del templo. ¿Cierto? Se sentían supremamente bien si se predicaba la palabra de Dios y se acudía con un espíritu correcto a estudiar su palabra. Esas reuniones se llamaban las iglesias de casa. Y tenemos registros en el texto de que esa era la forma en cómo se dirigían o referenciaban a las comunidades cristianas. Les decían así, Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. No está diciendo aquí que mi familia es una iglesia, no. Aquí está diciendo que en esa casa se reunían los cristianos a estudiar la palabra. Primera Corintios 16:19, ya lo habíamos visto, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Miren este de Colosenses: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Ven? Hay otra referencia a la iglesia que está en su casa. ¿Qué se le puede venir a usted a la mente cuando escucha allí saludad a los hermanos que están en la Odisea? Que es la iglesia de la Odisea, que están reunidos en alguna casa de algún hermano. ¿Sí ven? Miren Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Hay muchas referencias a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. ¿Dónde se reunía la iglesia? En casas. Y el concepto de templo se está evaporando. El concepto de templo se está evaporando. Con el paso del tiempo, en la medida en que el evangelio va creciendo, el concepto de templo se va haciendo inoperante. Va perdiendo funcionalidad dentro de la iglesia. La idea de construir capillas para reuniones religiosas de cristianos surgió a partir de la segunda mitad del siglo III. La idea de construir capillas para reuniones religiosas de cristianos surgió a partir de la segunda mitad del siglo III. Es decir, edificios única y exclusivamente destinados para las reuniones. No habían lugares destinados para las reuniones. Eso apareció después. Miren lo que dice Eusebio en un libro que él escribió mientras él hablaba de algún tema. Él dijo esto que nos hizo pensar algo. En los primeros años del emperador Diocleciano, los cristianos levantaron grandes edificios porque los anteriores ya no eran suficientes. Sacado de un libro de Eusebio. ¿Qué entiende usted ahí?
Exactamente. No lo puedo decir mejor, hermano. Eso fue lo que pasó. Este dato es muy importante porque esto nos muestra el desarrollo que fue teniendo la iglesia. Efectivamente ya tuvieron que buscar lugares para eso. Diocleciano es del año 244 después de Cristo. Entonces pasaron aproximadamente estos 244 años para que la iglesia saliera de las casas y empezara a buscar más bien lugares propios para reunirse. Esto que tenemos aquí, esta imagen de fondo, es lo que llaman la Dura Europos. La Dura Europos. La iglesia o el edificio cristiano más antiguo que se ha encontrado en donde se reunían los primeros cristianos. Entonces ahí muestran, por la infraestructura de los muros y todo, cómo tenían lugares destinados. No sé si ustedes alcanzan a ver bien ahí, pero ya tenían como la estructura como para enseñar. Algunas conclusiones. No vamos a darlas todas, de pronto alcanzamos a dar algunas 3, pero hay varias conclusiones de esto. Y quiero que digamos algunas cosas con respecto al uso del término. Lo que veníamos hablando de que se le llama a la iglesia templo. La primera, lamentablemente, nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua, el más reconocido mundialmente, define la palabra iglesia. Iglesia, diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados o como templo cristiano. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué está haciendo el diccionario? Legitimando ese mal uso que le dio la sociedad a la expresión iglesia. Eso es normal. Ellos cuando ven que a una palabra les están dando un uso, ellos legitiman ese uso porque ellos no le pueden quitar ese uso a la gente. Simplemente lo legitiman y eso no solamente ha pasado con esta palabra, sino con muchas otras palabras. ¿Qué pasa con esto? Como no mandamos sobre el idioma, si ellos nos dicen allá que eso es iglesia, eso es iglesia. Entonces no podemos pelear contra el diccionario. Entonces podríamos decir que iglesia, y lo podemos usar así, iglesia es un edificio o un templo cristiano. Un diccionario en inglés dice, edificio utilizado para actividades religiosas y cristianas. ¿Sí ven? ¿Qué significa iglesia? Edificio. Bueno, entonces miren esta frase que puse allí, la quiero leer de manera literal. Hoy podemos hablar de iglesia como capilla, solo que debemos tener en cuenta que cuando estamos hablando en términos bíblicos, definitivamente este uso no aplica. De que lo tengamos claro, no hay problema. ¿Listo? Ya si estamos haciendo un estudio bíblico, escribiendo un artículo, enseñando algo en la iglesia, obviamente no lo vamos a usar así. Estamos hablando en un ambiente teológico y bíblico. Ahí sí ya no utilices eso así. Pero si estamos hablando en el ambiente secular, con la señora de la tienda y me pregunta, ¿a qué horas habla en su iglesia? Usted no vaya a decir, ¿cómo así? No le entiendo. Eso es una aberración. No. ¿Listo? Bien, hasta ahí esa es una conclusión. ¿Sí se puede dar? Claro. ¿Surge de lo que hemos hablado? Sí se puede dar. Es una conclusión. Ahora, conclusiones con respecto al uso de capillas o templos por la iglesia. Vamos a corregir esa expresión o ese pensamiento de entre las muchas cosas que vamos a decir, de considerar al templo como lugar exclusivo de la presencia de Dios. ¿Es la capilla donde nos reunimos lugar exclusivo de la presencia de Dios? ¿Era para los judíos el templo lugar exclusivo de la presencia de Dios? Sí. Para ellos sí. Lugar santo y lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? La presencia de Dios. La presencia de Dios sí estaba allí. Cuando Daniel oraba mirando hacia Jerusalén.
porque allá mira hacia Dios, ¿cierto? Pero eso no es así hoy. Cuando un judío piensa en adoración a Dios, siempre tiene que venirse a la mente por lo menos tres cosas: sacrificio, sacerdote y templo. Hablemos del sacrificio. ¿Debemos seguir haciendo sacrificios? Como el Antiguo Testamento, no. Fue pues necesario, dice Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. ¿Cuántas veces hacían sacrificios? Muchas veces. Dice acá, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el pecado de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Sí ven? ¿Tenemos que seguir haciendo sacrificios o en Cristo se cumplen las figuras de los sacrificios del Antiguo Testamento? En Cristo se cumple la figura del sacrificio del Antiguo Testamento, de manera que después del sacrificio de Cristo no tenemos que continuar haciendo sacrificios. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fue muerto, Él fue el sacrificio para limpiarnos de nuestros pecados una sola vez y para siempre. Y dice Romanos 6:10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Murió una vez por todas. ¿Necesitamos sacrificios? No. O sea, el judío, cuando tú le dices adoración, se le viene a la mente sacrificio, sacerdote y templo. Pero bajo el nuevo pacto no hay sacrificio sino el que hizo Jesús. O sea que si tú como creyente vas a pensar en adoración, tienes que pensar en sacrificio, pero de Jesús. Porque es el medio por el cual puedo yo hacer mis actos de adoración. Pero mira esto interesante. Mira esto. Cristo fue el sacrificio, pero ahora por nosotros estar en Cristo, en Él, ¿somos qué? Ahora nosotros somos el sacrificio. ¿Por qué yo soy sacrificio? Porque Cristo lo es. Y como Cristo lo es, y yo estoy en Cristo, yo soy sacrificio. ¿Qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:1 y 2. Para que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Yo sería el sacrificio, porque estoy en Cristo y Cristo lo fue. Miren lo que dice en Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué no debemos presentar al pecado nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo? Porque debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Recuerdan ustedes cuando el judío presentaba delante del sacerdote al cordero? ¿Qué hacía el sacerdote? Se agachaba y empezaba a revisarlo. Lo tocaba, le tocaba la cabeza, le doblaba la patica, le metía la mano por acá, le revisaba que no tuviera hernias, le doblaba la otra patica, le doblaba la otra, lo alzaba, lo miraba por todo lado y decía, sacrificio aceptable. Ahora él dice que ya no presentamos un cordero. ¿A quién nos presentamos? Nosotros nos presentamos ante Dios y le decimos, Señor, mírame, revísame. Ya no necesitamos más sacrificio. Entonces, basado en esto, hacemos esta declaración. Y ustedes me dicen si es coherente o no es coherente. No debemos afanarnos entonces por buscar sacrificios para la adoración a Dios o para sentirnos bien o completos.
Entendiendo sacrificio como lo decía el pastor, sacrificio de corderos. No debemos afanarnos entonces por buscar sacrificios, chivos, ovejas, para la adoración a Dios o para sentirnos bien o completos. ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? Si tú te presentas ante Dios y no has hecho un sacrificio, ¿te sientes mal? No, sería el colmo, o sea, estarías mal, ¿cierto? Entonces, es correcto, ¿sí? Sacerdote. ¿Necesitamos más sacerdote o Cristo cumple ese oficio sacerdotal del Antiguo Testamento? Mira lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A quién se le llama el sumo sacerdote? A Cristo. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento, ¿quién expiaba los pecados del pueblo? El sacerdote. Él recibía el cordero y lo sacrificaba para cubrir el pecado. En este caso, esto lo hizo Cristo como sacerdote. Si esto es así, miren esto, estamos haciendo las mismas conclusiones, la misma dinámica de lo anterior. Cristo fue el sacerdote, pero ahora por nosotros estar en él, entonces ¿qué somos? Sacerdocio santo también. Nosotros somos sacerdocio santo. Mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. Y ese real sacerdocio, miren cómo está unido a nación santa. El sacerdote tenía que santificarse para poder hacer la expiación, pero ahora nosotros somos real sacerdocio y nación santa. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque estamos en Cristo y Él es sacerdote. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Cristo es sacerdote, nosotros también, por estar en Él. No debemos afanarnos, lo mismo, no debemos afanarnos entonces por buscar un sacerdote para la adoración o para sentirnos bien o completos, ¿sí o no? O usted tiene que ir a un sacerdote primero para poder comunicarse con Dios. Tiene que buscar al pastor o buscar a alguien para que él sirva de mediador para llegar a Dios, ¿sí? Como en el Antiguo Testamento. Sí, usted busca a Cristo y usted ora en el nombre de Cristo, que es nuestro sacerdote y es suficiente. ¿Ven? Listo. Vea que todo apunta a Cristo cuando hablamos de adoración. Miren entonces lo que sigue. Templo. Este era el punto al que quería llegar. Templo. Hagamos el ejercicio. Cristo cumple con la perspectiva y con el oficio del templo del Antiguo Testamento. En el templo estaba la presencia de Dios. Miren Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Cristo es el templo de Dios? Claro que sí. Porque en Él habita Dios plenamente. En Él habita Dios plenamente. La palabra habitar es la palabra griega eskenos. Y esa palabra eskenos es la palabra que se utiliza para traducir la palabra tabernáculo. El tabernáculo era un lugar donde radicaba la presencia de Dios y Jesús es el tabernáculo de Yahvé, porque en él habita toda la plenitud de Dios. Y mire que Juan 1:14 ya lo había dicho antes de Pablo. Dice ahí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está la misma palabra eskenos. Dios puso su tabernáculo aquí, en Jesús. ¿Y eso a qué nos lleva? Según la secuencia que hemos venido hablando. Que si Cristo fue templo de Dios, pero ahora por nosotros estar en Él, somos templo de Dios también, ¿cierto? Si alguno destruyera el templo de Dios, dice 1 Corintios 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Se está cumpliendo la figura de templo en Cristo y en la iglesia. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Dónde vive Dios? Somos templo de Dios. Sigamos la secuencia. No debemos afanarnos entonces por buscar un templo para la adoración a Dios o para sentirnos bien o completos. No debemos afanarnos entonces por buscar un templo para la adoración a Dios o para sentirnos bien o completos. Esa es la primera conclusión. Efesios 3:19 dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Dios vive en nosotros? ¿Dios vive en nosotros? Claro que sí. Pero aquí dice que puede haber una forma en que nosotros podemos ser más llenos de toda la plenitud de Dios. Mírenlo ahí. Conocimiento del amor de Cristo. Mira que en la medida en que tú conozcas más el amor de Cristo, en esa misma medida, ¿qué pasa? Eres llena de la plenitud de Dios. Si tú eres el templo de Dios, adivina cuál es una de tus responsabilidades como templo. Llenarte de la presencia de Dios, porque tú eres el templo de Dios y te tienes que llenar de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? El texto mismo lo aclara. Conocer el amor de Cristo. ¿Y cómo conoces el amor de Cristo? Por medio de su palabra. ¿Sabes cuál es una de tus responsabilidades como templo? Leer su palabra, meditarla, hurgar en ella para ser llena de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuevamente, el Señor nos insta a conocer, a leer y a escudriñar su palabra para ser llenos de la plenitud de Dios. Amén, hermanos.